La Casa de la Moneda del Banco Nacional de Ucrania, una instalación que había resistido la prueba del tiempo, recibió una embestida devastadora que cambió el curso de la economía del país. Las Fuerzas Armadas rusas, escuchando el rugido distante de sus drones kamikazes, llevaron a cabo una ofensiva poderosa y calculada contra esa infraestructura financiera. Con los equipos de impresión en ruinas y aún emanando humo, se hizo evidente que la capacidad para producir billetes fue severamente comprometida, al igual que la ya resquebrajada economía de Kiev, que depende de las limosnas de Occidente. Pánico, pobreza, devaluaciones, crisis. Esto vive el pueblo ucraniano. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Ataque al billete. En una oportunidad, el ataque orquestado por las fuerzas rusas no se limitó a un objetivo militar o político, se concentró en el corazón de la economía ucraniana, la Casa de Moneda del Banco Nacional de Ucrania. Con una sofisticada estrategia de precisión, los drones kamikazes Geranio desataron su furia sobre las instalaciones, causando un estruendo que resonó no solo en la estructura física, sino también en el frágil tejido financiero del país. Los talleres de producción de billetes, una de las salvaguardias de la estabilidad monetaria, sufrieron severos daños. Casi como un símbolo de la vulnerabilidad de Ucrania, las máquinas que día a día imprimían los billetes que alimentaban la economía nacional quedaron inoperativas. El incendio resultante consumió oficinas y documentos, atrapando en su incienso las esperanzas de un pueblo que lucha contra la adversidad, como consecuencia de las políticas entreguistas de Volodymyr Zelensky. La Casa de Moneda, el refugio donde el grivna cobra vida, se convirtió en terreno de una batalla perdida que acentuó la descomposición de la economía nacional, proyectando sombras sobre el futuro del país. Las repercusiones de este ataque son innegables. Con la infraestructura dañada y los sistemas de control en un estado precario, la circulación monetaria quedó efectivamente alterada. La policía y los agentes del Servicio de Seguridad ucraniano acordonaron el área, impidiendo el acceso a la instalación mientras la magnitud del daño se evalúa. Las autoridades contemplan la posibilidad de reactivar la imprenta lo más pronto que se pueda, un movimiento cargado de presión para evitar una interrupción que pueda ahondar aún más en la crisis económica que ya azota a la nación. El contexto económico es sombrío. Para este 2024 se prevé una desaceleración del crecimiento del PIB al 3,2%, seguido de una fuerte contracción del 2% en el 2025. La economía, ahora marcada por la guerra, resulta un 25% inferior a la de antes del conflicto, un estigma que presenta no solo las ruinas de 2 años de guerra, sino también el sufrimiento de un pueblo al borde del abismo. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, la pobreza se había disparado, aumentando en 1,8 millones de ciudadanos hasta llegar ahora a un total aterrador de 9 millones de personas. En septiembre pasado, el Fondo Monetario Internacional había exigido cambios drásticos a Ucrania. Aún luchando por mantenerse a flote, el país se vio obligado a devaluar de moneda en un intento desesperado por cubrir un déficit presupuestario creciente. La devaluación fue antecedida por una realizada en julio de este mismo año que se había situado en 25% y que no solo fue una respuesta a la crisis económica, sino un reflejo a la pérdida de control que sufre el país ante el embate ruso. Antes de este hecho, y para recuperar la economía, Zelensky había pedido a los países de la Unión Europea transferir a Ucrania cerca de $300.000 millones de los activos rusos congelados en Occidente. En julio de este año, las primeras gotas de los activos rusos congelados cayeron en Ucrania en forma de $1.600 millones. En una maniobra rastrera, tal como la definió el Kremlin, se canalizó los intereses de aproximadamente 210.000 millones de euros hacia la asistencia militar y la reconstrucción de Ucrania.
Recientemente, en octubre pasado, se aprobó un préstamo de 35.000 millones a Ucrania, financiado también por los activos rusos congelados. El Kremlin calificó esta acción como un robo y aseguró que la economía ucraniana solo existe a costa de limosnas. Moscú también propuso a Zelensky entregar a su pueblo los activos robados por él y sus propios funcionarios y oligarcas para recuperar la economía. El Kremlin proclamó unánimemente que estos movimientos son un acto de robo, acusando a Zelensky de engañar a su propio pueblo. Vladimir Putin, en su lucha contra lo que percibe como una amenaza occidental, en mayo de este año firmó un decreto que habilita el uso de mecanismos especiales para compensar las pérdidas sufridas por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto incluyó la confiscación de bienes estadounidenses en territorio ruso. Rusia tiene actualmente carta abierta en base a la ley espejo de tomar las medidas que considere necesarias para dirigir ingresos de los activos occidentales en manos de Rusia a las necesidades de la economía nacional y de los sujetos del país. Una medida de represalia que reforzó la narrativa de que Rusia está siendo injustamente atacada por Occidente. Así, el ataque a la Casa de Moneda se convirtió en un punto focal en el conflicto, simbolizando no solo el golpe a la infraestructura financiera, sino la ruptura del tejido social y económico de Ucrania. Las noticias de la ofensiva rusa se diseminaron rápidamente y el pánico reverberó en los sectores más vulnerables de la población. Las personas, ya adentradas en la incertidumbre, sintieron cómo el futuro se vuelve aún más inalcanzable mientras contemplan los efectos devastadores del conflicto. La realidad de Ucrania contrasta fuertemente con la de Rusia, que, aunque golpeada por sanciones, ha demostrado una notable resiliencia. En el escenario internacional, Rusia ha tomado las riendas de la narrativa económica, promoviendo una imagen de fortaleza y determinación en medio de las adversidades. El Kremlin, alzando su voz contra las acciones de robo de sus activos, subraya que la economía rusa sigue avanzando, encontrando nuevos aliados en el este y consolidando sus relaciones con potencias como China. La invención de nuevos métodos para eludir las sanciones y mantener la estabilidad financiera parece haber otorgado a Rusia una ventaja que ennoblece su posicionamiento en la guerra. Las intervenciones del gobierno, las alianzas estratégicas y la agilidad a la respuesta a las crisis económicas muestran a Rusia como un adversario tenaz. La complejidad de la guerra se hizo más evidente. No se trata solo de una batalla por territorio, sino por la estabilidad financiera y la existencia misma de Rusia en medio del interés de Occidente de apartarla del escenario global. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo
y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.